Hola, buenas noches. Ya estamos de nuevo en marcha. Una nueva edición del Espacio en Blanco arranca y estaremos juntos aquí hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, con la única pretensión de llenar juntos y compartir este espacio en blanco. Y cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, la cordial bienvenida en nombre de todos nosotros. Un placer estar juntos aquí en la casa de la radio, en vuestra casa, en Radio Nacional de España. Y al comienzo no tenemos más remedio que volver a dar las gracias. Las gracias a todos por seguirnos, por estar ahí siendo cada día más y por hacérnoslo sentir. Nos lo demostrasteis la semana pasada en ese programa especial que realizamos desde Málaga. Un aluvión de amigos estuvieron con nosotros. Las gracias a todos y las disculpas a todos esos, muchos, demasiados, que se quedaron a las puertas porque ya no teníamos más sitio. Lo sentimos y os lo agradecemos a todos en el alma. Habrá más salidas y os seguiremos informando, pero de todo corazón, en nombre de todos esta noche, en nombre de todos los que hacemos el programa, queremos daros las gracias por hacernos sentir vuestro cariño. Gracias. Solo por eso estamos aquí cada semana y trabajamos a la búsqueda de esos temas que os pueden interesar y sobre todo de esos temas que no se escuchan por ahí, tratando de dar respuestas a los interrogantes. Algo que volveremos a hacer de nuevo esta noche. Como siempre, abrimos nuestros medios de comunicación. El email espacioenblanco@rtv.es. El chat, ya sabéis la forma de entrar en él a través de nuestra página www.espacioenblanco.es. Y el teléfono, aunque esta noche no hay concurso, 900-137-137. Pero atentos que mañana se habrá concurso en la segunda edición, habrá premios, o sea que preparados para mañana. Estas son las primeras informaciones, ahí vamos con algunos datos de los temas que queremos tratar esta noche. Esta noche os invitamos a bucear en la historia más reciente, a la búsqueda de objetos sagrados y lugares griálicos llenos de magia. Lugares que hace algunos años fueron visitados por los nazis. Esta es parte de su historia. La visita de la comitiva alemana en 1940 no era una visita protocolaria común realizada por altos cargos de la Alemania nazi, ni tampoco tenía un interés político, ni estratégico, ni en relación a la contienda bélica. Era una delegación expresa de las SS, y en concreto de su unidad arqueológica, la Ahnenerbe, encabezada por su máximo jefe, Heinrich Himmler. Se trataba de una expedición al más alto nivel, por motivos esotéricos, a la caza y captura de reliquias sagradas del poder. España ofrecía un gran interés, ya que durante su historia, y sobre todo la ciudad de Toledo, había sido la capital del reino de los visigodos, el reino de los nórdicos arios de la Europa del Norte, y con ellos llevaban todos los tesoros visigodos y reliquias antiguas saqueadas de Roma y a su vez de Jerusalén. Ya entre 1934 y 1936, unidades de investigación arqueológica de las SS habían estado en España realizando reconocimientos en zonas arqueológicas españolas de interés para los nazis. La tradición decía que la mesa de Salomón, la ménora o candelabro judío de 7 brazos y el tesoro visigodo en general habían sido trasladados por los romanos de Jerusalén a Roma. Tras la caída del Imperio Romano, de allí los godos lo llevaron a Francia, a su antigua capital Toulouse, y ante la arremetida de los francos merovingios mandados por Clovis, los visigodos y sus tesoros tuvieron que refugiarse hacia Carcassonne y Redé, el actual pueblo Rennes-le-Château, para adentrarse después hacia la península ibérica, pasando primero por Barcelona y terminando en Toledo, la nueva capital de los godos.
Esta noche nos vamos a la búsqueda de tesoros, tesoros que puede que estén muy cerca de nosotros. Nos ayudan nuestros invitados. Y después de esa introducción solo nos queda saludar a nuestros invitados, 3 invitados que tenemos esta noche. Julio César Pantoja, buenas noches. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, Un placer, encantado. un placer que estés con nosotros. Gonzalo Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Muchas gracias por estar con nosotros también. Encantado. Y José Ignacio Carmona, buenas noches. Buenas noches. Un placer. Llegáis de Toledo los 3. Así es, venimos de Toledo, de una ciudad que reivindicamos como una de las capitales mágicas y realmente que vamos a tener una tertulia que esperamos sea reveladora para muchos. Habéis hecho un montón de investigaciones acerca de nazis, acerca de tesoros, que es un poco por vuestra culpa. Hemos montado un poco este programa. ¿Los nazis estuvieron en Toledo? Los nazis estuvieron en Toledo y la visita que llevaron a cabo en nuestra ciudad realmente parece que no encaja en lo que sería una visita puramente política y parece que tiene un trasfondo en el cual, bueno, pues los intereses arqueológicos de la NNRV quizás tuvieron el elemento protagonista. ¿Quién estuvo? ¿Himmler? Estuvo Himmler y 25 miembros de la NNRV el 21 de octubre de 1940 en la ciudad de Toledo. Además tenemos paso por paso las zonas y los puntos en donde estuvo Heinrich Himmler. Si quieres te paso a... Después lo vamos, me cuentas por dónde anduvo. Según esa introducción, la NNRV buscaba en todas las partes del mundo objetos sagrados, el Arca de la Alianza, como un poco la película esa de Indiana Jones, el Santo Grial, la Mesa de Salomón. ¿Qué buscaban en Toledo? Así es, la NNRV era una especie de departamento de las SS que buscaban no solamente los datos o objetos arqueológicos, sino también los objetos de poder, porque había una conexión auténtica entre la mitología, la leyenda y también puramente la ciencia. Y en Toledo buscaban ni más ni menos que el Santo Grial. El Santo Grial porque además manejaba una serie de documentos, de libros, que para ellos no eran literatura fantástica, sino que eran realmente los símbolos necesarios para llegar a la auténtica verdad y al auténtico descubrimiento del Santo Grial. Por avanzarnos un poquito, Julio o Gonzalo, ¿queréis que el Santo Grial está en Toledo? Por avanzar, luego daremos más pistas. Bien, pues yo no me importa decir que estoy seguro de que Toledo es una de las ciudades griálicas, luego explicaremos lo que puede ser esto, y que en los alrededores de Toledo quizás pueda encontrarse algún elemento fundamental del Santo Grial, sea lo que tenga que ser finalmente este mito, esta leyenda, ya sea un objeto, una estirpe, un poder, una facultad. Si de verdad os interesa investigar el Santo Grial, no podéis obviar la ciudad de Toledo. Bueno, no sigo lo que os ha dicho María José Cascán. ¿Ventas de Retamosa vives? No estará por ahí cerca, dice. Sí, pilla cerca, pilla cerca. Sí, pues atenta. Sois de una, no sé si organización, orden, ¿le llamáis? Oto. Vamos a ver, si quieres, fundamentalmente lo que debe saberse es que Julio y yo formamos parte de un grupo de estudios que rastrea todo lo que tiene que ver con la relación anecdótica, histórica, legendaria, mítica, nos da igual la relación que haya tenido la ciudad de Toledo con la tradición esotérica, las artes mágicas y las ciencias ocultas. Lo investigamos con la intención de documentarlo y divulgarlo, pero también recuperándolo, introducirlo de nuevo en la ciudad y realmente hacer de la ciudad de Toledo un punto de referencia para todos aquellos que nos gustan estos temas. De hecho, durante muchos siglos Toledo fue el centro, la capital del imperio, cuando el imperio español era el más importante de todo el mundo, y no solamente del imperio político, sino del imperio mágico. Había cabalistas, había astrólogos, había brujas, había magos, había hechiceros, había de todo. Sobre todo el punto de inflexión importantísimo fue el reinado de Alfonso X el Sabio, que nosotros dentro de la OTO siempre le definimos como Alfonso X el Mago. Realmente no solamente iban intelectuales para copiar o traducir libros de ciencia, sino también que la alquimia, la cábala, la astrología, las mancias, la nigromancia, todo eso tuvo un punto de referencia en Toledo. Además estamos investigando muy mucho a este aspecto y te podemos decir que uno de los libros más fascinantes fue el Picatrix,
El Piquetrex además tiene una influencia ya en el Renacimiento brutal, y la primera copia que se traduce en la Europa occidental fue en Toledo. Solamente se hizo una copia, un solo ejemplar, para Alfonso X el Sabio, para su uso particular. Una curiosa ciudad, Toledo. Atentos a nuestros oyentes, seguramente esta noche vais a escuchar cosas que no habéis escuchado nunca, nuevas. A mí me ocurre con estos señores que están aquí. Y tú, Iñaki, ¿tu familia tiene algo que ver con el fotógrafo que le hizo las fotos a tu familia, Gonzalo? Mi familia, exactamente, sí. No sabía que estabas al tanto de esa anécdota. Yo casi me entero de todo. Exacto, mi abuelo, las fotos del archivo Rodríguez, bueno, pues mi abuelo fue el que retrató la visita de Heinrich Himmler a la ciudad de Toledo, y las fotos famosas en las que se le ve haciendo el saludo nazi en la plaza de Zocodover, bien, bueno, pues las hizo mi abuelo. Hizo también la que está en el, ¿cómo se llama? La entrada del ayuntamiento, que está... No. Otro monumento importante de Toledo, el Alcázar. El Alcázar. Claro, sí. Claro, sí, las visitas... Todas las fotografías. Con el general Moscardó, exacto. Son todas fotos del archivo Rodríguez, las hizo mi abuelo, y bueno, a mí me resulta simpático pensar, ¿no?, que vengo a Espacio en Blanco a hablar aquí contigo de estos temas, y bueno, pues hace unos años fue mi abuelo, ya que en paz descanse, quien retrató la visita de este siniestro personaje a nuestra ciudad. La vida es así de curiosa. Iñaki está ahí callado, pero luego al final del programa te dedicas a investigar. Yo te debo un programa, o mejor dicho, nos lo debes tú a nosotros, a investigar psicofonías, y nos va a poner alguna psicofonía que va a recomponer un poco este puzzle que esta noche abrimos. 2:19, 1:19 en las Islas Canarias. Insisto, atentos a lo que esta noche van a contar estos señores. Después de esa introducción nos metemos de lleno en este asunto que tiene que ver con tesoros, con nazis y sobre todo con Toledo. Entre los numerosos misterios que todavía guarda la ciudad de Toledo, hay uno referido al Grial, ese símbolo enigmático de la sabiduría y el poder regenerador de la divinidad, tanto en el plano físico como espiritual, que según los trovadores medievales era custodiado por templarios y tenía su origen en España. El trovador templario alemán Wolfram von Eschenbach, en sus principales epopeyas, Parzival y Titure, describe una orden religioso-militar de caballeros que persigue fines místicos, basados en el mito del Imperio Universal, la Tierra Santa y el Templo Espiritual. Dicha organización recibe el nombre de Orden del Grial y sus miembros el de Caballeros Templarios. Aunque parece que Wolfram no inventó nada, él mismo se encarga de aclararnos que no es el autor original de su relato sobre el Grial. El Parzival traduce a otro autor, Quiot el Provenzal. Quiot es el nombre del encantador. Aunque para nuestra sorpresa, el propio Wolfram declara que el origen último de la historia del Grial se encuentra en España. Quiot encontró en Toledo, entre unos manuscritos abandonados, esta aventura en escritura arábiga. El autor de estos manuscritos era un musulmán, Flegetanis, famoso por sus conocimientos. Este extraño sabio era astrólogo y descubrió un objeto, una piedra que se llamaba Grial. Había leído claramente su nombre en las estrellas. Una legión de ángeles lo había bajado a la tierra. Desde entonces habían de ocuparse de él hombres tan puros como los ángeles. Quiot buscó en los libros, donde habría un pueblo lo bastante puro como para poder ser el custodio del Grial, hasta que encontró lo que buscaba, que la morada del Grial entre los humanos estaba en los confines de España. Por extraño que pueda parecer, en Toledo aún quedan señales de esa relación entre los templarios y el Grial. Y hasta allí nos vamos para seguir la pista de este sagrado objeto. Nuestros invitados nos cuentan. Un viaje hacia otros mundos.
2:23, 1:23 en las Islas Canarias. Ya tenemos esbozado el tema. Templarios en Toledo. ¿Pruebas de ello? ¿Estuvieron por allí? ¿Históricas? Sí, bueno, la verdad es que es muy buena la introducción. Ha planteado ya los temas fundamentales que queremos desarrollar. Y lo primero que encontramos, con respecto, un poco voy a tirar del hilo de la introducción, es la referencia que nos ha hecho al Parsifal. Es fundamental. El Parsifal es el texto canon casi de la leyenda griálica, y en el Parsifal se menciona a Toledo, en el capítulo 8. ¿Sí? Y se mencionan los términos que no lo ha planteado la introducción. La idea de que la leyenda griálica tendría su origen en nuestra ciudad se encuentra, por lo menos, recogida en unos textos que están en Toledo. ¿Qué pasa? Que esta primera referencia sobre la ciudad al mismo tiempo genera toda una serie de apócrifos que nos hablan de la asociación entre esa aparición de la leyenda del Grial en la ciudad y la existencia en Toledo de ese lapis excaelis, ese lapis exilis, que también lo menciona Wolfram von Eschenbach con respecto al Parsifal, y en el cual se nos habla de lapis excaelis como piedra que cae del cielo, objeto que cae del cielo, que indudablemente en Toledo es un guiño a la mesa de Salomón. Mesa de Salomón que, a través de esta referencia del lapis excaelis, bueno, pues estaría conectando con el Santo Grial. La idea así es la siguiente. Si en el Parsifal de von Eschenbach se habla de Toledo como ciudad donde aparece la propia leyenda del Grial, y al Grial no se le menciona como copa, sino como lapis excaelis, el lapis excaelis por excelencia, o piedra caída del cielo por excelencia, en la ciudad de Toledo es la mesa de Salomón. Y es aquí donde se produce ya el primer maridaje entre Toledo y la leyenda griálica. Mesa de Salomón, traída por los godos, como también se ha mencionado en la primera introducción, traída por los godos a la ciudad de Toledo. El emperador Tito saquea Jerusalén, encuentra los tesoros de Salomón, roba la mesa, la lleva hasta Roma. Pasan los siglos y llega Larico, rey de los godos, saquea Roma, encuentra los tesoros de Salomón, de nuevo la mesa. Los godos continúan su largo viaje, les expulsan del sur de Francia, se ha comentado en la introducción, y recalan en la ciudad de Toledo. Hasta aquí traen de nuevo la mesa de Salomón. Y está en Toledo hasta que llegan los musulmanes. Y cuando llegan los musulmanes, las fuentes entonces se dispersan. En algunas la mesa en teoría sale de la ciudad, en otras se pierde. Pero ojo, para los templarios, para Wolfram von Eschenbach, para ese Parsifal, en realidad da la impresión de que la mesa se habría quedado en la ciudad. Se habría convertido en esa lapis excaelis. Yo quiero que me contestes la mesa de Salomón. ¿Qué era? ¿La mesa? ¿Una piedra? ¿Una mesa? La verdad es que la mesa de Salomón en principio da la impresión de que es un objeto real. Es un objeto real porque... Físico te refieres. Exacto, un objeto real, físico, material que encuentra un emperador romano, en primer lugar. Un objeto físico que puede transportar a Roma. Un objeto físico que encuentra Larico y que también puede transportar hasta Toledo. Y un objeto físico que creen los musulmanes encontrar. De hecho, hay diversas crónicas musulmanas que nos describen el objeto. Y efectivamente nos hablan de una gran joya perfectamente pulida con extraños símbolos grabados que pretenden llevar a Damasco. El hecho de que lo señalen como objeto y que quizás el Parsifal lo esté señalando como lapis excaelis, piedra caída del cielo, nos habla pues de una de las teorías fundamentales con respecto al objeto de poder, el hecho de que no solo es una forma de conocimiento, sino que también es un soporte material que quizás proporciona esa forma de conocimiento. No hay que olvidar que la mesa de Salomón, legendariamente en su origen, es una joya que lleva Lucifer en la frente. Decían que era el ojo que se le cayó. Exacto, es una joya que se desprende de su frente al ser derrotado por San Miguel. Y como piedra que proviene de las alturas cae a nuestro mundo. Y es aquí donde se convierte entonces en mesa de Salomón. Mesa de Salomón que además hay que saber que en algunas leyendas griálicas, en teoría, pulen de la mesa lo que es la copa del Grial. Al final se acaban siempre juntando estos objetos. Y en Toledo, con más razón se juntan en el momento en que tenemos esa insistencia del Parsifal con la ciudad de Toledo y con ese lapis excaelis, y las referencias que nos hablan del viaje de la mesa de Salomón de Jerusalén a Roma y de Roma hasta Toledo. Este es un punto, a nuestro parecer, fundamental para dar pie al planteamiento que nosotros queremos hacer esta noche. Y es que si esta conexión se puede hacer a día de hoy, la puedo hacer yo, la podemos hablar de ella aquí en Espacio en Blanco, indudablemente Heinrich Himmler, líder de las SS, fanático del esoterismo, fanático de la tradición del Grial, también la podía hacer. Y cuando viene a España y decide visitar la ciudad de Toledo, acompañado por el arqueólogo Martín de Santaolalla, no lo hace solo para ver las ruinas del Alcázar y escuchar la historia bélica que le tiene que contar el general Moscardo. Hay algo más, y ese es algo más donde hoy, en parte queremos indagar. Bien,
Se me ha ido lo que te quería preguntar. ¿Qué tienen que ver los templarios con todo esto? Has dicho, antes de nada, que la mesa de Salomón, dices que está en Toledo, desde tu punto de vista. ¿No está en Jaén, como hay otras teorías que dicen que está en Jaén o en Andalucía? La verdad es que el planteamiento que nosotros hacemos es que, indudablemente, bueno, pues sobre la mesa de Salomón hay diversas referencias. Algunos dicen que está perdida en los desiertos del Sáhara, ¿eh? Bien, la idea que nosotros hacemos es que es Wolfram von Eschenbach, como templario, el que señala Toledo. Y lo señala con respecto al Grial, al hablarnos de que la leyenda del Parsifal se encuentra en Toledo, y lo señala también cuando dice que el Grial no es una copa, es un lapis excaelis. Lapis excaelis, para que os hagáis una idea, es un latín degradado que parece significar piedra caída del cielo. Indudablemente en Toledo la piedra caída del cielo por excelencia es esa mesa de Salomón que cae de la frente de Lucifer cuando es derrotado por San Miguel y llega a la tierra. Casualidades de un poco de estas investigaciones que en Toledo tenemos a los templarios asociados a una parroquia, la parroquia de San Miguel, en una zona en la que hay cuevas y subterráneos, en los cuales en teoría queda oculto ese lapis excaelis, y que nos invitan entonces, bueno, pues a plantearnos esa posible conexión entre el Temple, Toledo, la mesa de Salomón y el Santo Grial. Y es a partir de ese punto, bueno, pues que si ya digo que a día de hoy podemos hacer esa conexión, bueno, pues es obvio que Heinrich Himmler también la podía hacer. ¿Qué pinta? Sí. Hay otra pista que creo que es importante de señalar, y es que los tesoros godos no han aparecido. ¿Ninguno? Solamente ha aparecido el tesoro de Guarrazar, que es una mínima parte de lo que se conocía como el tesoro real. ¿Y se encontró dónde? En Guadamur, en la provincia de Toledo. Precisamente. Uh-huh. ¿Y qué ocurre? Que existía un tesoro antiguo, el tesoro que los godos habían recopilado de todas aquellas batallas que habían pasado por Roma. Por lo tanto, el tesoro antiguo tendría las reliquias, los objetos de los saqueos, entre ellos la mesa de Salomón. Esos tesoros nunca han aparecido. Esos tesoros, probablemente, nosotros estamos convencidos de ello, también se escondieron en la provincia de Toledo. España es tomada por los musulmanes y los visigodos tienen que esconder sus tesoros. ¿No les da tiempo a escaparse a Francia, a otros lugares? Bajo nuestro punto de vista, no. Realmente sería en la provincia de Toledo en donde van a enfocar sobre todo pues el hecho de esconder y de proteger, no olvidemos este objeto de poder, que además lo ha dicho muy bien Gonzalo, la mesa de Salomón y el Santo Grial prácticamente es el mismo concepto, un concepto que además tiene un elemento esotérico muy importante y que hay que resaltar. No solamente es un objeto de poder, sino que también es un conocimiento de transformación, esto es, un conocimiento iniciático que te transforma interiormente. ¿Qué significa esto? Es un conocimiento que se basa en una experiencia iniciática. Toda experiencia iniciática conlleva un cambio, un renacimiento. Mueres a tu antigua identidad, vinculada a lo material, y renaces vinculado a lo espiritual. Y esta también es la experiencia griálica. ¿Dónde se puede vivir esta experiencia griálica? En los lugares griálicos. Ahora, Toledo y su provincia serían esos. Ahora vamos a hablar de ellos. O sea que no estamos hablando de objetos de poder o, digamos, de objetos de joyas, sino de algo más. Hombre, obviamente no estamos hablando simplemente de una maravillosa joya hermosa. La idea es que esa joya, de hecho, porta un poder trascendente. De hecho, porta un poder para el cual posiblemente no todos estemos preparados. Y es donde aparece, por ejemplo, la referencia que también ha aparecido muy bien en la introducción al Señor del Mundo, al Emperador Sagrado. El Emperador Sagrado es el único que puede manejar el poder de la mesa de Salomón, es el único que puede manejar el poder del Grial. Es el rey herido, que se recupera por virtud del Grial y se convierte en el instaurador de la paz y del orden. Es el Señor del Mundo, el que reconstruye las dos espadas rotas. Bien, pues todas estas ideas, estos arquetipos del Señor del Mundo, y que son parte esencial de la leyenda del Grial, tienen que ver también con esa idea de un poder asociado a un objeto, poder para el cual no todos estamos preparados, y objeto que aguarda y espera que surja el elegido, ese Señor del Mundo que redime al universo con el proceso griálico. En este sentido, una idea fascinante se da en el Parsifal, y es que los templarios son custodios del Grial, vigilan el Grial, custodian que no caiga en manos que no están preparadas para ello. Nosotros estamos convencidos de que Heinrich Himmler y las SS creían en la existencia real del Grial como un objeto material físico, del cual esperaban obtener un poder mágico que quizás se les ocultó
Bueno, pues porque si realmente existe ese grial, mesa de Salomón grial, prefirió ocultarse a caer en las manos de las SS. Dos y 33, 1:33 en las Islas Canarias, lugares griálicos. Hace poco tiempo hicimos un programa con Carmen Pérez de la Iz hablando de algunos lugares griálicos, de plantas también, perdón, de minerales. ¿Cuáles son, desde vuestro punto de vista, los lugares griálicos que se pueden sondear, visitar? Bueno, pues hay varios, ¿no? Por ejemplo, en Soria, el Cañón del Río Lobos, por ejemplo, sería uno de ellos. Luego también la iglesia de la Veracruz en Segovia sería otro. Toledo y su provincia serían otros. Y realmente que hay pistas, incluso etimológicamente, ¿no?, de los nombres de los lugares, y bueno, pues que también nos hacen dirigirnos a esos lugares. Yo incluso tendría una concepción más amplia, que todo lugar de poder puede ser considerado como lugar griálico. No tiene por qué haber estado el grial. Te iba a decir, ¿cuál era la definición del lugar griálico? ¿Por qué ha estado el grial o está relacionado con él? Sí, bueno, por un lado sería el lugar en donde ha podido estar esa piedra griálica, pero yo, ya digo, hago una concepción un poco más amplia. Yo hablo de lugares de poder, lugares en donde esa experiencia griálica se puede vivir. No es necesario que haya estado físicamente esa piedra, sino que realmente son lugares en donde tú puedes experimentar esa transformación, ese cambio, ese renacimiento, conectando con las fuerzas de ese lugar. Entonces yo hago una ampliación del concepto de lugar griálico, no solamente como lugar en donde ha estado esta piedra, sino también como todo lugar de transformación interior. Para mí es no solamente más interesante, sino que cada uno de nosotros lo podemos experimentar, ¿no? Lo tenemos cerca. Todos sentimos aquellos sitios, lugares que te cambian y que también, por supuesto, tienen tanto buenas como malas vibraciones, porque aquí estamos hablando de una energía que puede ser tanto constructiva como destructiva. Por lo tanto, bueno, pues todos los lugares, nosotros somos los primeros que lo sentimos, tiene esas vetas de poder y de energía que podemos asimilar. A mí me gustaría que matizaras un poco más lugares. Has dicho Cañón del Río Lobos, Soria, increíble ese lugar. Había bastante eremitas que tenía que ver con Santo Domingo de Silos, la iglesia de la Veracruz en Segovia. Exacto. Tremenda esa iglesia también. ¿Y en Toledo qué lugares? En Toledo, por ejemplo, tenemos dos niveles. El nivel exotérico con X sería la parroquia de San Miguel, en donde los templarios, bueno, pues oficiaban misa. Y sigue estando todavía. Sigue estando, solamente se abre los domingos, durante toda la semana está cerrada. Y luego el nivel esotérico de los templarios, que son las cuevas que están, por supuesto, en la parte inferior, por debajo de esta parroquia. Aquí es donde realmente los templarios tenían... Sí. Son cuevas que conectan con la cripta, son cuevas que además son antiquísimas, son de origen romano, tienen más de 2000 años de antigüedad. Y nosotros hemos incluso hecho experimentos radiestésicos, o sea, hemos podido medir las energías de estas cuevas. Y realmente que hay focos de un poder telúrico impresionante. Por lo tanto, si existió ese reverso esotérico de los templarios en Toledo, este sería el lugar apropiado para poder realizar esos rituales iniciáticos y rituales mágicos, porque aquí sí que se puede dar esa transformación griálica de la que estamos hablando. Este sería el punto crucial de ese esoterismo templario en Toledo. ¿Y en la provincia? Castillo de Montalbán, que es otro lugar fascinante también. Exactamente. ¿No? Sí, bueno, ese es el segundo lugar griálico por excelencia de la provincia. A nosotros nos tiene fascinado, y es el Castillo de Montalbán y la ermita de Santa María de Melque. Nosotros realmente lo que nos planteamos es que si de verdad ese tesoro antiguo fue escondido por los godos, y ha sido taxativo mi compañero Julio, lo ha dicho bien claro, creemos que está oculto en la provincia, bien, pues el tesoro de Guarrazar aparece en Guadamur, y en la misma ruta que conduce de Guadamur a los montes de Toledo, nos encontramos primero con la ermita de Melque, la cual se estaba construyendo cuando se produce la invasión musulmana. Se termina de construir tiempo después, es por eso que tiene trazas visigodas y trazas mozárabes. Y esta ermita, en primer lugar, tiene un nombre curioso, de Melque. ¿Dónde está? En la comarca de Montalbán, cerca de la Puebla Montalbán. Bien, el primer detalle interesante, Melque.
¿Qué nos invita a pensar esta palabra? Bien, nosotros la asociamos inmediatamente con Melquisedec. Melquisedec, sí. Exacto, el rey sacerdote judío. Indudablemente, Melquisedec es el mito del Señor del mundo en la Biblia, en el Antiguo Testamento. El Señor del mundo es uno de los elementos fundamentales del Grial. Por otra parte, justo en los alrededores de la ermita, el castillo templario de Montalbán. ¿A qué nos recuerda Montalbán? A Montsalvat, otro paraje clásico que aparece en el Parsifal, el Monte Albo, el Monte de la Salvación. Y encima ese castillo, en la comarca de Montalbán, se levanta entero por templarios. Y se levanta por templarios en una zona muy curiosa. Ese castillo inmenso no defiende nada. No está en ninguna zona, no es una zona de paso, no hay una cañada real. El camino podría decirse que llega hasta el castillo y desde el castillo no va a ninguna parte. Y está en un risco, un río pasa abajo, hay un barranco de más de 100 metros de profundidad impresionante, y allí, apartados y solitarios, en la comarca de Montalbán se instalan los templarios, cerca de esa antigua ermita de Melque. ¿A hacer qué? Bien, pues ahí es donde entra el misterio. ¿Por qué van los templarios a un castillo tan impresionante, de una zona tan apartada, que a día de hoy sigue estando más o menos deshabitada? Te iba a preguntar a qué es. Bien, nosotros nos planteamos que posiblemente eso era un centro de iniciación. Ya, no, ahora actualmente ¿qué es? Es un castillo, los propietarios son los duques de Osuna. He de decir que no se puede visitar porque anidan águilas, me parece, imperiales o búhos reales. Es un paraje precioso, no se puede visitar así como así, y es un castillo abandonado. Y que tiene una carga romántica impresionante. Y bueno, pues claro, te encuentras un castillo de Montalbán, templario, con esa palabra Montalbán, Montsalvat, Melque, que nos habla de Melquisedec, y al mismo tiempo la idea de que esa parece ser una ruta de fuga de los godos. Encontramos las coronas votivas de Guarrazar en Guadamur. Bien, de Guadamur a Montalbán vas en línea recta, no sé si hay ni 30 kilómetros escasos. La idea de que pudieran haber ocultado algunos de sus tesoros en una ermita apartada y solitaria, que estaba a medio construir cuando todavía llegan los musulmanes, es una idea fascinante. Más aún si nos planteamos, y aquí es donde entra nuestro amigo Iñaki, que todavía se siguen haciendo investigaciones a día de hoy. Y se hacen investigaciones en esa zona y encuentras respuestas fascinantes y encuentras psicofonías sobrecogedoras que te obligan a pensar, bueno, pues que realmente quizás fue un punto de especial concentración e intensidad de ese esoterismo templario. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia otros mundos. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco. Vamos dando pasos hacia adelante en esta historia. Luego dejamos que Iñaki nos cuente, en la segunda parte del programa, nos cuente su experiencia. ¿Algún otro lugar? La verdad es que nosotros lo que establecemos básicamente es esa conexión. Es la conexión entre un primer punto templario, ¿no?, en lo que es la propia ciudad, con esa parroquia de San Miguel y esa cueva enfrente, cueva de San Miguel, y al mismo tiempo la idea de un camino de huida a una zona apartada y solitaria, los Montes de Toledo, deshabitados desde siempre, deshabitados casi a día de hoy. Y allí, apartados y solitarios, Castillo de Montalbán y Ermita de Melque. Yeah. Con todas esas pistas que nos hablan de Melquisedec, que nos hablan de Montalbán, que nos hablan al mismo tiempo de las leyendas populares, de cuevas y subterráneos que conectan Melque con el castillo con la Puebla, de animales que desaparecen en el castillo de Montalbán y aparecen en la Puebla a 16 kilómetros de distancia. ¿Sí? Y que nos hablan así de unos subterráneos de los cuales se cuentan que hay tesoros ocultos, ¿no? El saber popular a veces refleja de una manera muy, muy interesante y muy significativa cómo quedan cargados los lugares con estas leyendas. La verdad es que, bueno, pues de Melque y de Montalbán está todo por investigar. Es de decir que no se ha hecho ninguna investigación ni prospección arqueológica en Montalbán y sería muy interesante poder excavar allí. ¿Queréis decir algo, Iñaki? Sí, bueno, quería apuntar una cosa que es una piedra angular de toda esta trama, que es la mesa de Salomón, que era la mesa ceremonial sobre la que el sumo sacerdote del pueblo judío una vez al año hacía el Shema Semazoras. Y resulta, en el relato de Flegenatis, cuando habla de que encontró en Toledo los hombres puros, hay datos históricos de las conversaciones de Aria Montano, en la vara de Yehudá, donde el sabio Tomás habla con el rey Alfonso, y hablan precisamente de que los judíos toledanos pertenecen al linaje de las tribus de Benjamín y Judá, que son los herederos directos del rey David. Hay documentos históricos en los cuales los santos custodios, digamos, de los elementos litúrgicos principales de la ceremonia judía aparecen en el escenario de Toledo casualmente. Por eso el relato de Flegenatis,
que es el que sabe leer las escrituras de la estrella, es súper importante. Otra acotación, yo me prefiero tener amigos judíos muy versados en la cábala. En 2 minutos o 3 minutos me resumieron el ciclo griálico toledano. Hay otras muchas referencias. Tenemos también la demanda del Santo Grial, es un libro escrito en Toledo. Apareció en Ocaña la miscelánea del rey Salomón. Multitud en el arcosolio de la iglesia de San Miguel. Hay escudos heráldicos sobre el mesa, linaje. Bueno, el ciclo griálico toledano me lo resumieron, te digo, en 2 minutos. Decía, en el grado 27 del árbol cabalístico, parte del puente San Martín y la Cava, siguiendo el itinerario de vírgenes negras de la Cabeza, la Bastida, la de Montalbán, en Melque hubo una virgen negra, y resulta que llegamos a Gálvez, que es el pueblo más cercano que existía, que es Galib, Exacto. el vencedor. Llega a Melque y a Montalbán. Hasta el año 93 había una asociación neotemplaria que era los caballeros custodios del Sendero del Grial, que todavía no se sabe qué. Del Sendero del Grial. Se reunían en el castillo de San Martín. Exacto. Porque una de ese enigma histórico que decía sobre el castillo de Montalbán, que se especulaba, era que era un sitio donde ordenaban sus capellanes o iniciaban o profesaban los caballeros. Es más cierto lo que tú dices de que posiblemente fuera un centro iniciático por las razones que has aducido. Y otra cosa más, paisanos de la zona, siempre se ha hablado el relato de la oveja que se pierde en Melque, por los subterráneos aparece en Montalbán, en Melque, pero resulta que la Puebla de Montalbán, resulta que se han perdido, habla con paisanos, testimonios directos, que se han perdido un marrano y ha aparecido a 16 kilómetros en la Puebla de Montalbán. Es decir, en la Puebla de Montalbán etimológicamente es habitación de judíos. Hay cantidad de calles, linaje, mesa, es impresionante. Había una conexión directa a través de esos subterráneos que bien podían tener una funcionalidad defensiva, simplemente vamos a dejar esa incógnita abierta. ¿Cuántas cosas nos quedan por aprender todavía de la historia, verdad? Y descubrir. No, decía que con respecto al tema de los subterráneos, es que forma parte de eso que está todavía por excavar. Todo lo que es en la zona de ese castillo de San Martín de Montalbán, se nota que hay una excavación pendiente. Todas las referencias populares que te llegan de cuevas y subterráneos que conectan el pueblo con el castillo con Melque, vuelven a estar pendientes de excavación, y al mismo tiempo lo que has citado de esa estirpe de descendientes de David, de hombres puros, nos vuelve a hablar al mismo tiempo de la idea del Grial también como estirpe. Esa idea de el señor del mundo asociado a una estirpe que tendrá que volver algún día a instaurar una paz, una especie de cosmos sobre el caos, y que forma parte clave, ¿no?, de la leyenda griálica. De nuevo se nos señala a través de esas familias de Benjamín y Judá asentadas en Toledo. Sí. He pasado por alto antes un tema muy importante. Breve, si puedes, por favor. Muy breve. Quiot es el sincretismo de las 3 religiones del libro, así me lo explicaron. Y Flegenatis es el iniciado, es el que sabe leer la escritura de las estrellas, y a través de aquello llega por el sendero del árbol del 27 grados del sendero cabalístico, llega a Montalbán. 2 preguntas antes de pasar a la siguiente parte del programa con Himmler, que está ahí esperando. Entonces el Grial no tiene nada que ver con el Grial que dicen que hay en Valencia, o con el otro Grial que hay en Cebreiro. Bueno, esos griales... ¿O es que hay muchos griales? Se hacían copias como... Hay muchos griales y en cuanto a copa, por supuesto, se dice que las copas serían hechas de esa propia piedra griálica. Pero realmente, bueno, pues sí que hay una geografía española muy poblada y muy nutrida de santos griales. Para nosotros no concebimos, ¿no?, lo que es un santo grial como una copa, como un simple objeto, sino más bien con una serie de conocimientos y experiencias que te llegan a esos lugares griálicos que te transforman. Entonces ya decimos que quizá este concepto, que es algo más complicado por esotérico, pero que quizá es mucho más enriquecedor desde el punto de vista personal que lo que es simplemente una reliquia que puede, bueno, pues tener culto o no, pero vale, ahí está. Claro, 2:47, 1:47 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Un dato más queremos dar en esta historia que queremos contaros esta noche. Después de esa introducción seguimos con ello.
Se han descubierto documentos históricos que prueban que los arqueólogos españoles abrieron los brazos a sus colegas de las SS, que entre otras labores investigaban y excavaban por todo el mundo tratando de probar y justificar las teorías raciales del credo hitleriano, como la supremacía aria. Hay que recordar que la actividad de Dash Ahnenerbe, además de la expedición al Tíbet y la búsqueda de objetos legendarios como el martillo de Thor o el Grial, condujo a pragmáticos saqueos de museos. El ministro secretario del partido, José Luis Arrese, expresó incluso a Himmler su interés por crear en España una organización similar a la Ahnenerbe nazi, dependiente exclusivamente de Falange, para controlar las bases ideológicas de la prehistoria y la arqueología españolas. En octubre de 1940, el arqueólogo Julio Martínez Santaolalla, comisario general de excavaciones, fue asignado al séquito de Himmler cuando realizó su célebre visita a España. Y le acompañó al Escorial, al Alcázar de Toledo, al Museo del Prado y al Arqueológico Nacional. El Reichsführer quedó contento y el arqueólogo falangista recibió una invitación personal de Himmler para desplazarse a Alemania y estudiar con los jefes de la Ahnenerbe planes de colaboración. Himmler estuvo en España, según muchos, buscando el Grial, un sagrado objeto que aún permanecería en nuestras tierras. Nuestros invitados tienen más datos. Bueno, pues ahora es el momento de hablar de Himmler. ¿Tienes ganas de hablar de Himmler? Julio César. Sí. ¿Quién era Himmler? Sabemos que era uno de los personajes el jefe de la SS. Exactamente. Uno de los personajes más importantes de toda la historia nazi, el segundo de Hitler, no sé si llamarle así, pero había algo más, ¿no? Había muchísimo más. Yo considero a Himmler, fíjate, un auténtico mago negro. Además, él se creía la reencarnación de Heinrich I, el pajarero, un rey que además, bueno, pues también tenía conexión con este tipo de conocimientos, pero fundamentalmente todo lo que es el movimiento nazi bulle en un ambiente en que las sociedades secretas y el esoterismo prácticamente es casi lo habitual dentro de las clases más o menos pudientes y sobre todo los intelectuales o la gente que le interesaba el conocimiento. Heinrich Himmler es el líder de las SS, pero es mucho más. Es el líder de una sociedad que sobre todo quiere imitar a las órdenes místico-guerreras. Esto es, a la auténtica imitación de los templarios, de la orden teutónica y, en última instancia, lo más importante de todo, a la imitación de los caballeros artúricos, porque ellos se creían realmente herederos de ese linaje y, sobre todo, el hecho de que qué es lo que buscaban los caballeros del rey Arturo, el Santo Grial. Bueno, pues hay una conexión realmente fascinante. Para ello, crea su base de operaciones, reforma el castillo de Wewelsburg, un castillo triangular que se conoce como el Nido del Águila, el Valhalla o el Reino de los Muertos, y en su cripta, bajo el auspicio del Sol Negro, en la parte central una mesa redonda, con 12 asientos, en la parte central una especie de llama sagrada, y liderando todos estos rituales ocultistas, el gran sumo sacerdote, el mago negro Heinrich Himmler. Estaban convencidos de que ellos querían dominar los dos niveles de la realidad, la materia por el fuego y el espíritu por la magia. Esto es, querían dominar las naciones por la guerra y las conciencias por las prácticas mágicas y ocultistas. ¿Estaba Hitler también en esa sociedad secreta? Hitler, bueno, pues no pertenecía obviamente a las SS. Las SS además se constituyen a priori como la guardia pretoriana que además, bueno, pues protegían la vida del Führer,
pero realmente si hablamos de la sociedad más esotérica, tendríamos que hablar de las SS. Heinrich Himmler sería ese sumo sacerdote y Hitler, por supuesto, era de alguna forma el que tenía que comunicar el mensaje a los demás, pero los estudios y la práctica propia del ocultismo la llevaba una élite de sacerdotes magos negros liderados por Himmler. Esto no cabe ninguna duda. Cuando dices magos negros, ¿es que hacían magia negra? Hacían lo que los antiguos llamaban el ars goetica o la goecia, que significaba el hecho de ponerse en comunicación con los muertos y lo que hoy podemos considerar entidades demoníacas. Por lo tanto, tomaban contacto con los dioses oscuros. O sea, incluso el símbolo es el sol negro. Ellos iban vestidos de negro. O sea, realmente creían en el poder de la oscuridad. No estamos hablando de magia blanca, estamos hablando del otro reverso. Y ellos querían subyugar, ellos querían manipular de alguna forma ese poder. ¿Para qué? Para esa dominación total. La materia por el fuego, el espíritu por la magia. Ellos no tenían nada de luminosos, sino todo lo contrario. Y realmente practicaban eso que los antiguos llamaban la goecia. Nos quedan 3 minutos para hacer una mínima pausa. Fundan la Ahnenerbe, que es una... La Ahnenerbe se podría definir fundamentalmente como el Departamento de Investigaciones Históricas Arqueológicas para demostrar que la raza aria era exactamente la supremacía racial. Discúlpame, se dedican a hacer viajes por toda... hablamos hace poco con otros de nuestros invitados de una expedición que hicieron al Tíbet. Exactamente. Para demostrar que la raza aria... Pero hacen muchas más cosas, ¿verdad? Exactamente. Fundamentalmente lo que estudian son las migraciones de los pueblos germánicos y nórdicos para saber cuál es la extensión de la raza aria. Y aquí es donde entra, por supuesto, cuando llegan a España Julio Martínez Santaolalla, que además es el que dirige la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, o sea, la Ahnenerbe española. ¿Por qué? Porque este señor lo que está convencido es que también España fue aria. ¿Sí? Porque da prioridad absoluta a los celtas, infravalora a los íberos o los iberos, que prácticamente para ellos son también una raza inferior. Dice que España también tiene esa conexión con los arios por los celtas. Entonces, ¿qué ocurre? Que todas estas pruebas arqueológicas también buscaban no solamente los objetos cotidianos, sino también los objetos de poder que podían haber portado esos germanos. Además, la conexión tiene que ver, fíjate, con una historia fascinante, porque ellos se creían herederos de auténticos dioses, de los atlantes. Los arios. Exactamente. Ellos creían que realmente pertenecían a una estirpe de dioses. La Atlántida, ese continente, bueno, pues que realmente, bueno, pues también la situación podría ser también debate para otro programa. Lo que hace es, bueno, pues desaparecer por un diluvio universal. Y solamente queda a resguardo la parte más elevada del mundo. Por eso se van al Tíbet. Y por eso buscan las pruebas en el Tíbet. Para conectar también los atlantes con esa zona. O sea, que fíjate cómo es un puzzle que todo empieza a coincidir. Y que siempre tiene como origen el hecho de que ellos se creen, digámoslo así, con el derecho de dominar el mundo. Porque son herederos de estos atlantes. Ya. Un minuto y medio. La Ahnenerbe viaja, como decíamos antes, al Tíbet, viajan a otros lugares del mundo. ¿Tienes pruebas? ¿Hay pruebas de ello? Sí, hay pruebas de ello, por supuesto, y además en busca del Arca de la Alianza, del Santo Grial, de la Mesa de Salomón, de la Lanza de Longinos, que por ejemplo consiguen, e incluso en Sudamérica de las calaveras de cristal. ¿Sí? O sea, que realmente eran coleccionistas de todos los objetos de poder y de todas las reliquias sacrosantas que podían tener una conexión del hombre con los dioses. Y en España vienen no solamente Toledo, sino Barcelona. Sí, el periplo podríamos definir en España San Sebastián, Burgos, Madrid, Toledo, otra vez Madrid y luego Barcelona. Ese es el viaje que hace Himmler a España. Sin embargo, la única visita oficial es Toledo. O sea, Toledo es la visita más importante dentro de ese periplo de zonas y ciudades españolas. Solamente venía de una forma importante a la ciudad de Toledo. Lo demás fue algo accesorio. Por supuesto, todos conocemos la historia de Montserrat, pero Toledo era la única visita oficial que tenía Heinrich Himmler en España. Una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias.
Después seguimos, os contaremos el misterio de Toledo y si encontraron o no encontraron, y os pondremos una psicofonía, una prueba del trabajo que han hecho parte de nuestros invitados, que ya veréis, muy curiosa. Y habrá más, seguramente os hablaremos de la cara oculta de Salvador Dalí, algo que es impresionante que no conocéis, y otro montón de cosas aquí en este espacio en blanco de hoy en Radio Nacional de España. No os vayáis, que nos queda todavía mucho por contaros y será un placer estar juntos. 3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias, entramos en la segunda hora del espacio en blanco, la última por ahora. Mañana hay una segunda edición, volveremos de 2 a 4, de 1 a 3 en las Islas Canarias, y os vamos a contar algo que lo han llamado los trabajos húmedos. No os lo perdáis porque no tiene desperdicio. Y todavía nos quedan en esta segunda hora más cosas que contaros de este misterio del Grial y de Toledo. Pues vamos a contar algo de psicofonías y después una parte de Dalí que seguramente desconocéis. Todo eso tenemos preparado para esta segunda hora del espacio en blanco aquí en Radio Nacional de España. Bueno, volvemos a Himmler. ¿Qué te parece, Julio César? Himmler, sí. Decías que había estado... ¿Vuelve a repetir dónde? ¿Barcelona? Sí, entra por San Sebastián, sí. Luego se va a Burgos, luego está en Madrid, donde además asiste, es una anécdota muy curiosa, a una corrida de toros, y él confiesa que no puede soportar lo que allí se está celebrando, ¿sí? Cuando él mandaba a miles y miles y miles de judíos a los campos de exterminio. Luego va a Toledo, antes también visita el Escorial. Luego otra vez vuelve a Madrid, donde visita tanto el Museo del Prado como el Museo Nacional, el Museo Arqueológico Nacional, y luego finalmente ya Barcelona, Montserrat, y coge un avión otra vez para Alemania. Ese sería el periplo de Himmler en España. Venía con mucha gente, mucho séquito. Venía fundamentalmente arropado por 25 miembros de la ANNRW, o sea, no eran elementos militares, sino eran investigadores y arqueólogos que acompañaban a Heinrich Himmler, 25 personas en total. Evidentemente un viaje así no era para hacer turismo ni para ver toros, ¿no? Evidentemente. Y además hay que decir que la auténtica entrevista política fue 2 días posteriores, Hitler y Franco en Hendaya. Esa fue la auténtica entrevista política, pero Himmler tenía otros intereses. ¿Himmler vino después que Himmler? Exactamente, dos días después. O sea, Himmler hizo todo ese recorrido, estuvo por todos esos sitios, se marchó y luego vino Hitler a Hendaya, que es la famosa entrevista de Franco con él. Creo que es el día 24 de octubre de 1940 cuando Hitler y Franco se entrevistan. Y Himmler viene a Toledo el 21 del mismo mes y del mismo año. Por lo tanto, estamos hablando de 3 días de diferencia. Una sería la entrevista política y otra sería la visita realmente arqueológica / esotérica. Vale. ¿Qué pasó en esa visita / esotérica arqueológica en Toledo? Pues mira, yo te voy a describir brevemente lo que sería el recorrido lugar por lugar, todo lo que visitó en Toledo. Ya se le hace como una especie de celebración, ¿no?, de presentación en Olías del Rey. Posteriormente van ¿En Olías del Rey hay un palacio también o hay un castillo? ¿O estoy confundido? No, lo que pasa es que es el pueblo junto con Vargas, más cercano, y parece que salieron a recibirle justo antes de llegar a la ciudad. Le dieron ya un paseillo. Exactamente. Entra a la ciudad de Toledo por la puerta de bisagra, el acceso al casco antiguo. Van directamente al Alcázar, a las ruinas del Alcázar, un símbolo que posteriormente se utilizó en época franquista. Luego, posteriormente, van a la plaza de Zocodover, la plaza principal del casco, por la calle Ancha hasta lo que es la plaza del Ayuntamiento. En la calle Ancha también le hicieron ese paseillo de honor, podríamos decir. En la plaza del Ayuntamiento visitan el Ayuntamiento, donde comen en la planta superior, y posteriormente visitan la catedral en su interior. Se van a la iglesia de Santo Tomé, donde allí está, y además él es observador del cuadro del conde o del señor de Orgaz. Posteriormente van a los alrededores, Puente de San Martín, Puente de Alcántara, y finalmente se visita la zona del Valle. Ese sería el recorrido punto por punto, que está completamente documentado en todos los diarios de la época. Además, es muy importante decir lo siguiente: Himmler es recibido en Toledo como un auténtico héroe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque realmente con toda la pompa de un auténtico jefe de Estado. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Acaba de terminar la guerra civil.
las tropas de Franco son las victoriosas. España tiene como aliado a la Alemania nazi, porque hay muchas similitudes con sus ideologías. Y a diferencia de que en Montserrat, que sabemos que fue como una especie de invitado incómodo, en Toledo la gente le recibe como un auténtico héroe. Además, tenemos que decir que todo Toledo se engalana. Hay cientos de banderas con la esvástica. Los toledanos se bordan, y además en las fotografías del Archivo Rodríguez, las camisas de la gente de los toledanos con símbolos de la cruz gamada. Hay una auténtica fiesta. El ejército protege una comitiva de Heinrich Himmler hasta lo que es el ayuntamiento, haciendo todos el saludo nazi también, los soldados de la infantería, justamente con el uniforme de gala presentando armas. Toda esta visita, además, se documenta fotográficamente, por eso lo sabemos, y realmente que fue la única visita oficial. Todo lo demás podía ser accesorio, pero la auténtica visita oficial fue la de Toledo. No oficial en el punto de vista, como hemos dicho, político, sino que se considera la visita más importante que Himmler realiza a España. Y Toledo fue la ciudad elegida. ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Cuántos días o cuánto tiempo? Estuvo apenas un día. Ya. Estuvo solamente un día, exactamente. Y bueno, lo que sí que sabemos es que estuvo acompañado en todo momento de dos personajes importantes, el general Moscardó y sobre todo este personaje que ha salido antes, que es Julio Martínez Santaolalla, ese jefe de la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, la ANNRV española, y este señor tenemos que decir que estudió en la Universidad de Bonn, que sabía perfecto alemán, era germanófilo, simpatizante de la Alemania nazi, estudió incluso esas migraciones de los pueblos germánicos a España, su conexión con los celtas, y realmente fue la sombra absoluta de la visita de Himmler a Toledo. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿hubo alguna expedición en Toledo, alguna cueva, algún sitio que tuviese conexión con los templarios para buscar, para encontrar la piedra griálica? Te hago la pregunta. Esa es una buena pregunta. Bueno, pues bajo mi punto de vista es muy probable que hubiera habido ese tipo de prospección, de investigación, pero realmente todo lo que anteriormente hemos expresado, que está perfectamente documentado, si se realizó esta visita, está en el más absoluto secreto. No hay ningún tipo de prueba de que realmente fuera así. Yo estoy convencido de que sí. ¿Por qué? Porque Julio Martínez Santaolalla estaba a la disposición absoluta y plena de Himmler. Tanto es así que cuando van al día siguiente al Museo Arqueológico Nacional, le regala varios objetos del museo. No sabemos cuáles, pero realmente incluso sabemos la anécdota que se encaprichó de la dama de Elche. Decía que tenía rasgos occidentales o arios, y le tuvieron que hacer una reproducción en bronce para que luego se la llevara a Alemania. Menos mal, o sea que no se la llevó. sí, y realmente sabemos que ya te digo, era un auténtico héroe. Estaban completamente subyugadas a todas las peticiones que podía realizar Himmler. ¿Encontró o no encontró algo? ¿No Pues encontraron algo? yo creo que realmente hay que explicar una cosa muy importante. Estos objetos de poder, la piedra griálica, el Arca de la Alianza, se protegen a sí mismos, y en las manos equivocadas no despliegan conocimiento o poder, sino que despliegan todo lo contrario: muerte, destrucción y derrota, cosa que le ocurrió a Himmler y a la Alemania nazi. Además, algo muy significativo que nos remite a la leyenda del Grial es que el Parsifal, nuestro personaje protagonista de esta leyenda griálica, se dice que solamente encontrará el Grial aquel caballero que demuestre su pureza de sangre. La pureza de sangre no es una pureza racial, sino que es la pureza de espíritu. Y de eso Himmler no sabía, no conocía. Menos mal. Iñaki, tú también estás en esta investigación, pero un poco fuera. Me contabas antes, el micrófono cerrado, que eres absolutamente escéptico, pero ¿qué ha pasado? Cuéntame. Bueno, pues tengo dos inquietudes principales, que son la parapsicología y los templarios. Lógicamente están desligadas la una de la otra. Uh-huh. Tenía antes un edificio completamente escéptico, que me he tenido que echar abajo completamente, porque después de 25 años grabando en diferentes escenarios,
lugares de poder donde dicen que hay un concurso de energías útiles, eso serán todos. Eres un especialista en transcomunicación, digamos, en grabación de psicofonías, ¿se puede decir así? Sí. Has tenido becas, has trabajado con gente muy importante, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Y bueno, pues después de muchos años frecuentando y grabando en Melque, En esa ermita que antes hablábamos como el lugar de Melquisedec. donde acá, exactamente. Acércate un poquito más el micrófono, me dicen Sí, los perdón. compañeros. Pues en esa ermita he tenido que rendirme a la evidencia de que se logran un tipo de mensajes fuera de lo común, muy contundentes, tanto en el mensaje como en la claridad, muy frecuentes. Tienes un ratio de psicofonías, o sea, un índice de logros que se sale de lo normal. Y bueno, no me cabe otra que rendirme a la evidencia. ¿Y qué te dicen en esa ermita? ¿Qué contestan? Contestan: ¿Qué es imposible Sí. elucubrar una teoría puramente parapsicológica para explicar los mensajes de Melque. Ya. La única teoría posible es la navaja de Ockham, que vamos a hacer el atajo y decir que allí hay algo trascendente, ajeno a mí, que puede pasar por mí, pero ajeno a mí, que se comunica conmigo y me da un tipo de informaciones desconocidas por mí. Ya. ¿Qué tienen que ver con los templarios? Muchas de ellas tienen que ver con los templarios porque lógicamente es una de las inquietudes que tengo yo. Vale, llegamos a ese lugar. ¿Qué equipos llevas? Muy rápido para poder escucharla. Pues fíjate, normalmente antes iba con un equipo muy sencillo, grabadora de manos, es un sitio muy aislado, ahora es un centro de interpretación y bueno, es mucho más elaborado, pero antes estaba dejado a la mano de Dios, no había contaminación acústica en un tipo, nucleopografía, no había nada, o sea, era un lugar ideal para grabar. ¿Y qué tipo de equipo llevas? Ahora, bueno, Digital. ahora más sofisticado. Yo manejo una teoría también después de muchos años que el equipo tiene una mera funcionalidad. Lo que más influye es el factor humano. Ya. Vale, llegas allí, instalas los equipos, haces algún tipo de pregunta. ¿Quieres que escuchemos lo que nos has traído? Vale, escuchamos esa... dice... Bueno, lo escuchamos y luego lo interpretamos. Ahí vamos. Hermano templario que esté cerca, que esté en disposición de contestarnos. ¿Por qué suena así de raro? Esta psicofonía es de las que yo tuve al principio de mis investigaciones. Lógicamente iba con un equipo muy prosaico, y entonces ahora he depurado mucho más las técnicas, voy con equipos más sofisticados. El resultado es el mismo. Quiero decir que la autenticidad del documento es la que es y es más creíble porque es el documento original. Ya. ¿Tú le preguntas si hay algún hermano templario aquí? O sea, ya estás de alguna manera enfocando toda tu atención hacia ese misterio. Porque yo entiendo la transcomunicación como tal. El sentido de la transcomunicación es comunicar con algo trascendente. Lógicamente, no tiene ningún sentido ir a poner una grabadora y a registrar unos sonidos por curiosidad. Ya. O sea, tú vas a comunicarte con algo concreto y ese algo concreto te contesta. En este caso te contesta, ¿y qué es lo que dice? Sí, hace un punto de inflexión o una pausa y dice: estamos cerca. Lo curioso de esta psicofonía es que está obtenida en un lugar preciso de la ermita, que es cerca de lo que se conocía como lámpara de los muertos o linterna de los muertos, que emula la Seyicá del Templo de Jerusalén, que era donde se tocan el punto celeste y el punto terrestre. Y donde además se dice, fíjate qué curioso, esto es una transcripción de los judíos, que es que se escuchan los muertos. Lo que ellos buscaban los templarios era una especie de muerte simbólica, de su grado de iniciación. Pero lo que nos interesa a nosotros en el tema de las grabaciones es que en ese punto, que no está hecho al azar, es un punto donde hay unas coordenadas geométricas precisas, siguiendo unas técnicas de construcción del arte sagrado, como son pues, el pentágono, el número áureo y demás. O sea, ese punto que no está hecho al azar es donde confluyen los dos mundos. Digamos que pudiera ser una puerta interdimensional. Ya. Vamos a volver a escuchar de nuevo la psicofonía que tú grabaste. Dice, tú haces la pregunta y contestan: sí, estamos cerca. Es lo que dicen, ¿verdad? Sí, además es que lo prefiero así porque normalmente creo que el documento ha de presentarse íntegro. Ya. No hay que hurtar nunca la pregunta porque entonces parece que estás haciendo una trampa al oyente en este caso. Pues vamos a escucharlo de nuevo. Hermano templario que esté cerca, que esté en disposición de contestarnos. Espacio en blanco.
Un viaje al mundo de lo desconocido. Yo no lo tengo muy claro, evidentemente tú lo has analizado, pero me resulta un poco difícil entender. Sí, escucho el sí, claramente, pero el estamos cerca, al final parece que suena cerca y un poco raro. Bueno, es una particularidad, todos conocemos de las psicofonías. Además, perdón, si haces un estudio, normalmente las vocales, en el estudio que hizo, por ejemplo, Daniel Chula, es una peculiaridad, no quedan claras. Las A con las E se confunden. De cualquier forma, yo te digo, nos debes un programa hablando de psicofonías. ¿A vosotros esto os ha dado alguna explicación, una respuesta, esta psicofonía? Como un complemento a la investigación que estáis haciendo. Pues a mí me da una respuesta interesantísima, porque lo que nos plantea es que realmente, bueno, pues hemos hablado de los templarios como custodios y guardianes de ese objeto de poder mágico, que no debe caer en manos de nadie que no esté preparado. Bien, pues la idea es fascinante. Si de verdad Santa María de Melque nos sirve de inspiración como lugar donde pudiera estar oculto ese objeto, nos gusta pensar al escuchar esta grabación que los templarios siguen allí, vigilando y custodiando, que nadie desvele esa mesa de Salomón, santo grial, lapis ex caelis, oculto por los godos en los alrededores de Melque. Yo me quedo también con una reflexión, y es que Toledo, su provincia, tiene muchísimos misterios todavía por desvelar. Y sobre todo, hablábamos de lugares griálicos, los lugares de poder son los que más fenómenos paranormales dan. Hay una teoría que además está aceptada por la gran mayoría de los parapsicólogos. La fenomenología paranormal siempre está ligada a los lugares que tienen determinados poderes telúricos. Por lo tanto, esa combinación entre el lugar, el operador y realmente lo que pueda haber ahí hace que pueda y que exista una auténtica comunicación. Por supuesto hay muchos interrogantes, pero desde luego hay algo que interesa a todos y que está también, por supuesto, tanto en Toledo como en los alrededores de Toledo. Yo invito a todos los que nos escuchan en este momento que nos visiten, que realmente intenten compartir nuestras inquietudes y sobre todo algo fundamental, que además es una expresión, una palabra que creo que tiene que ver mucho contigo, compartir todos los misterios y hacer que la gente también sea partícipe de la pasión que sentimos por el misterio. O sea que sigue estando allí, vosotros seguís investigando dónde puede... ¿Seguís adelante con esas investigaciones? No pensamos dejar de rastrear este tema y bueno, pues Santa María de Melque y el castillo de Montalbán están pendientes de excavarse. Nosotros ahora no nos planteamos excavarlo, vive Dios que no. Indudablemente eso es del duque de Osuna, no queremos meternos en su ¿Podríamos terreno. hablar con el duque de Osuna para decirle que nos dejara estar por allí, Iñaki? Hombre, yo no le trato de tú. Todos intentarlo. ¿Tienes el teléfono? Lo buscamos, estaremos en contacto, ya verás tú. Sí. No, simplemente decía que lo que sí se puede seguir investigando es todas esas conexiones simbólicas que están ahí presentes, el Ángel San Miguel, los templarios en la parroquia de San Miguel, la cueva situada justo enfrente de esa parroquia, ese Parsifal de Bonessenbach que nos habla de Toledo, de un lapis escaelis que puede ser esa piedra de Salomón que cayó de la frente de Lucifer y que trajeron los godos hasta Toledo, que ocultaron después en Melque, que ha quedado ahí señalada sutilmente, con ese Melque que nos habla de Melquisedec, rey del mundo, rey y sacerdote, y ese Montalbán, que es un guiño a Monsalvat, el castillo, bueno, la comarca, el área montañosa donde los templarios en el Parsifal custodiaban el Santo Grial. Tenemos que terminar, desgraciadamente. Yo os emplazo a seguir hablando del asunto. Y además yo primero quiero ir a Melque, que me llevéis a ese lugar si me lo permitís. Fenomenal, será todo un placer. También para mí. Y tenéis la costumbre de hacer por la noche, enseñáis misterios de Toledo a la gente, ¿no? Sí, nos dedicamos a organizar recorridos nocturnos por la ciudad de Toledo en los cuales desgranamos temas como los que hemos tratado esta noche aquí y bueno, pues estaremos encantados de que quien le gusten estos temas que se ponga en contacto con nosotros. Hemos dado alguna vez la página web, me parece aquí. La vamos a dar ahora, espera un segundo que tomen lápiz y papel. ¿Para cuándo nos hacemos una ruta de esas? ¿Nosotros? Cuando quieras, Miguel. O sea, ya os he dicho, nos vamos a Egipto la semana que viene, pero al regreso nos vamos a hacer una ruta por noche. Perfecto, estaremos encantados. Queremos ver las cuevas, se nos ha olvidado hablar de la cueva de Hércules. Exactamente, bueno, para la cueva de Hércules otro programa. Yo simplemente diría que en todas las cuevas de Toledo que puedes encontrar la oscuridad realmente
siempre vas a encontrar la luz del conocimiento. Además, parafraseando tu inicio, por supuesto, en esas cuevas siempre se encuentra la luz, porque solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez a luz. O sea, que hay un paralelismo absoluto. Pues me apunto con vosotros a ir a Toledo y tratar de hacer, como intentáis, de Toledo ese resurgir de un lugar donde la magia, la espiritualidad vuelva otra vez a brillar, ¿verdad? Exactamente. Queremos que la gente sienta toda la pasión que nosotros sentimos también por el misterio. Página web. www.odelotoledo.com. ¿Vuelve a repetir? www.odelotoledo.com. Odelotoledo. Odelotoledo es un palíndromo, es el nombre de Toledo al revés y al derecho. Es una suerte de abracadabra. Siempre que se pronuncia, siempre que se escribe, siempre que se piensa, se invoca las fuerzas positivas y mágicas de Toledo. ¿Cómo son estos colegas? Iñaki, ¿tú quieres dar alguna página o te emplazo para...? Yo tengo una página que es un poco aparcada, que es Psicofonías Diálogos, pero está aparcada. Psicofoníasdiálogos.com. .com. Gracias, Iñaki. Gracias, Julio César. Muchas gracias a ti, Gracias Miguel. a ti, Miguel. Yo voy enseguida a Toledo a veros, ¿vale? Allí te esperamos. No me lo pierdo. Gracias por estar con nosotros. Buen viaje a Toledo, despacito ahora para volver a casa y nos seguimos escuchando, ¿vale? Un abrazo. Dios no quiere hablarme. Ni siquiera en el monte donde murió Cristo. No me ampara la gracia de Dios. No es lo que he oído. Eso no importa. Parece que he perdido la fe. Yo no doy crédito a la fe. En nombre de ella he visto a miles de fanáticos de todas las confesiones cometer atrocidades. La santidad está en los buenos actos, en el valor de proteger a aquellos que no pueden defenderse. Y la bondad, el deseo de Dios, está aquí y allí. Es lo que decidáis hacer cada día, lo que os hará un buen hombre. ¿O no? Venid. Eso decían algunos templarios hace tiempo. 3:27, 2:27, seguimos adelante en directo. El tema de los ovnis parece que se está volviendo a calentar. Hace poco tiempo, por segunda vez, Gran Bretaña desclasificaba algunos documentos. Vamos a hablar con uno de los expertos y después os proponemos seguir aquí en el programa escuchando algunos temas inéditos de Dalí, Salvador Dalí, que os va a sorprender. Esta semana salía la noticia en todos los medios de comunicación. Por segunda vez, el gobierno británico desclasificaba expedientes X. Nos vamos a poner en contacto con uno de los mayores investigadores en nuestro país del tema, Manuel Carballal. Buenas noches, Manuel. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Tu valoración sobre esta segunda vez que desclasifican expedientes X que tienen que ver con ovnis y muchos dicen que con extraterrestres. En realidad es la tercera en este proceso que se está desarrollando en Inglaterra, en Inglaterra y en otros muchos países, tanto de Europa como ahora en Canadá, en Perú también hay una iniciativa en varios países. Es curioso cómo de repente parece que en distintas partes del mundo distintos gobiernos se han puesto de acuerdo, ¿no? Y en el caso de los documentos ingleses, la verdad es que yo destacaría sobre todo la calidad, aunque son muy poquitos informes los que han desclasificado en varios capítulos, en varias tandas, están repitiendo un poco el modelo que marcó la desclasificación española, en que se iban, a lo largo de varios años, se fueron desclasificando grupos de 2, 3, 4 expedientes a lo largo del tiempo. Eso es lo que está haciendo el gobierno británico, pero en el caso de los británicos hay informes muy interesantes de encuentros con humanoides, de incidentes protagonizados por pilotos militares, pilotos civiles. Yo lo primero que destacaría es la calidad de los avistamientos que están desclasificando. Parece que el tema se había quedado en silencio, pero sin embargo está habiendo nuevos casos y además tremendos, ¿verdad? Pero tremendos, mira, tanto es así, hay Espera, antes de nada, ¿dónde estás? ¿En el OVNI estás metido? ¿Estás en la nave espacial metido? Lo estoy intentando, pero no hay manera. A mí no me meten dentro porque saben que no salgo ni a patadas. Suena muy raro donde estás metido, pero bueno, seguimos con la conexión con Manuel Carballal metido, vete a saber dónde, en una nave espacial hablando de ovnis. Ha habido un caso que habéis investigado recientemente, ¿verdad? Pues hace unos días, el domingo pasado,
se produjo un incidente la verdad es que muy interesante. Una familia de un pueblecito muy cercano a La Coruña que se encontró iban conduciendo por la carretera, el matrimonio y la hija, y avistaron un objeto bastante cerca por el tamaño de las fotos, porque primero que el objeto les llamó tanto la atención como para salirse de la carretera, buscar un lugar donde parar el coche, y afortunadamente llevaban una cámara de fotos y han podido tomar una serie de, creo recordar que son 4, en 2 de ellas se ve con mejor definición lo que es el objeto. Y es un caso muy reciente que estamos investigando ahora, porque ha ocurrido lo que pasa siempre. Los testigos tremendamente receptivos, o sea, se han puesto a disposición de todos los investigadores y también de los periodistas que han ido a hablar con ellos. Han dedicado varios días a facilitarnos la información de forma totalmente desinteresada, y como suele ocurrir siempre, un día, el martes, quiero recordar, se publicó la noticia del avistamiento, porque además acudieron a la policía local y a la Guardia Civil para notificar lo que habían visto, y al día siguiente ya se descalificaba por los de siempre el incidente, diciendo que lo que habían visto es un globo sonda. A mí me da mucha rabia que ninguno de los periodistas que ha publicado la tontería del globo sonda se haya tomado la molestia de llamar al Observatorio Meteorológico de La Coruña, que es donde se lanzan los globos sonda 2 veces al día en esa zona, porque si lo hubieran hecho, como lo hicimos nosotros, sabrían que el incidente, el avistamiento, fue a las 10:30 de la noche, y ese día el globo sonda se lanzó a las 23:47, es decir, más de 1 hora después de que se hubiese producido el avistamiento. Pero hay veces la historia. Hay veces que en el cielo hay más cosas que globo sonda. Parece que empieza una nueva era de los ovnis. Nos pondremos en marcha, Manuel, para empezar a patear y a correr carreteras y entrevistar testigos, porque parece que la cosa se presenta calentita, ¿verdad? Yo creo que nos van a dar trabajo, y de hecho yo estoy ahora en plena carretera, o sea, por eso me oyes así, porque estamos ya detrás de ellos. Pues detrás de ellos, ahí seguimos. Les vamos a seguir la pista y aquí se lo vamos a contar. Manuel, un fuerte abrazo. Estamos contigo, ¿vale? Un abrazo, hasta siempre. Hasta pronto. Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. y 33, 2:33 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Nos vamos a Cataluña ahora a reunirnos con Ernesto Milá, nuestro próximo invitado, rescatado del archivo del Espacio en Blanco. Un tema que tiene mucho que ver con un personaje que está de moda en estos días, Salvador Dalí, pero es la historia oculta de Salvador Dalí, algo que seguro que desconocéis y que será interesante. Será en el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. El otro día, cuando hablaba con Ernesto para preparar un poco ese programa, yo me quedaba alucinado de los datos que nos dabas, Ernesto, acerca de ese personaje Dalí, mucho más misterioso de lo que yo pensaba. Qué increíble tipo, ¿no? Sí, realmente sorprende, porque habitualmente cuando se aproxima uno a la vida de Salvador Dalí a partir de las biografías que se han publicado en el mercado, es decir, la más reciente, la de Gibson y tal, pues uno ve un personaje que es un pintor probablemente entre otros muchos, un pintor moderno, un pintor en el cual quizá lo que más llama la atención pues son algunos rasgos de excentricidad de su personalidad, pero no hay una relación, no se percibe directamente una relación con todo lo que es el mundo misterioso, el mundo mágico, y sin embargo realmente a poco que uno se introduce en la obra de Dalí y en algunos episodios de su vida, ve que es imposible interpretar al personaje sin recurrir precisamente a estos elementos mágicos y misteriosos que formaban parte de la médula misma de Salvador Dalí artista, de Salvador Dalí pintor, de Salvador Dalí teórico del surrealismo y de Salvador Dalí místico en el fondo. Yo creo que es imposible interpretarle sin Sí, efectivamente. Es decir, en el fondo se puede decir que hay mucha lógica y mucha coherencia dentro de la locura de Salvador Dalí, a condición, naturalmente, que algunas de sus frases, que algunos rasgos de su obra, pues se introduzcan en el contexto que les es propio. Ese contexto precisamente es el mundo mágico. Ya. ¿Cuándo se encuentra Dalí con el mundo mágico, con el mundo del misterio? Pues cuando es pequeño, cuando en su infancia él, su aya, su ama de cría, ¿no? Pues es una bruja. ¿Una bruja? Bruja de Cadaqués, sí. Además una bruja que vivió hasta los años 60, hasta principios de los años 60, Lidia Nogués Costa,
Y una mujer que tuvo pues un destino afortunado y sorprendente, ¿no? Porque era una pescadora, hija de pescadores, de un pequeño pueblo en la costa, y sin embargo, pues esta mujer conoció a García Lorca, conoció a Eugenio d'Ors, conoció a Dalí, conoció a Buñuel, conoció a toda la corte de intelectuales que rodeaban Cadaqués a mediados de siglo, y se relacionó con ellos, y realmente todos la apreciaron, todos supieron apreciarla, a pesar de que efectivamente era la última bruja de Cadaqués y era el último vástago de una saga de brujas. Cuando dices bruja, ¿a qué te refieres? ¿Una persona que hacía...? Hechicería local, magia rural, vamos. Lo que ella dominaba, lo que eran las técnicas del Ampurdán, del Alto Ampurdán, que es una zona que siempre ha tenido un sustrato mágico en Cataluña, ¿no? Probablemente algún conocido pues lo ha definido como el corazón mágico de Cataluña, ¿no? Y efectivamente es una zona que al recorrerla, pues uno lo que recorre es el pasado ancestral de esta tierra, ¿no? Cada 2 por 3 uno, si no va con cuidado, se puede topar con un menhir, con un dolmen, y eso está ahí desde tiempos remotos, ¿no? Es decir, pertenece al paisaje del país, pero ese paisaje del país además tiene algo que a Dalí le encantaba, y algo que decía que era irrepetible, que era el viento y el sol, el viento que vuelve loco, porque realmente el viento que sopla por Cadaqués, por la zona del Alto Ampurdán, es un viento que tiene fama de volver loco a la gente, y al mismo tiempo el sol que trae la iluminación. Y entonces la personalidad de Dalí en el fondo es el reflejo de esa zona del Ampurdán caracterizada por viento y sol. Un ángel que influyó mucho en la vida de Dalí fue Gala, fue su mujer, su amante, y era también medio bruja. No, bruja del todo. O sea, pero además en el sentido de bruja arpía, ¿eh? Es decir, en el sentido de mala negativo. Mujer, de mala mujer. ¿No? ¿Sí? Sí, porque esta Gala realmente es un personaje muy curioso, es decir, es un personaje que nadie sabe cuándo nació, mentía voluntariamente incluso sobre su signo del zodiaco. ¿Sí? Sí, ella decía que era Virgo, lo que pasa es que no tenía absolutamente ninguna característica de Virgo y sí, en cambio, todas las de Escorpio, ¿no? Pero era una mujer que... Lo hacía a propósito para que no la conocieran, para que no supieran, porque conocía el poder que tiene la astrología. Ella realmente jugaba mucho con el misterio también, ¿eh? Le gustaba crear un enigma en torno suyo, pero realmente, digamos que sí en Dalí, es cierto que hay elementos que remiten a la mejor tradición mística española, es decir, porque incluso a la mejor tradición occidental en el terreno del hermetismo, de la alquimia. En cambio, con Gala hay elementos muy problemáticos. Es decir, Gala, cuando vivían en París a finales de los años 20, 1929-30, pues ellos tenían un amigo, la pareja, Salvador Dalí Gala, que era otro pintor, Miró, otro genio del surrealismo. Entonces Miró les llevó a un restaurante muy conocido que aún existe en París, La Coupole, de Montparnasse. Entonces ahí en aquella época se reunían 2 tipos de gente, había tertulias. Una era la tertulia de los surrealistas y la tertulia de otra mujer rusa, nacida en Kazán como Gala, más o menos de su misma edad, muy atraída por el esoterismo y que daba cursos en ese mismo restaurante sobre satanismo, sobre Lucifer. Era María de Nagloska, conocida en los años 30 como la sacerdotisa de Lucifer. Personaje que probablemente aquí en España no dice nada a nadie, porque no se ha traducido ninguna obra, pero era la persona que rescató las obras de Randolph, de Pascal Beverly Randolph, sobre magia sexual. Y ella, pues, se consideraba a sí misma sacerdotisa de Lucifer, y fue la persona que introdujo a Gala en el mundo, yo diría, de lo más problemático de la espiritualidad. Entonces, a partir de ahí, Gala, que realmente era una mujer de facultades paranormales prodigiosas, cada día... ¿Facultades paranormales prodigiosas? Sí, es decir, tenía una capacidad de intuición que iba más allá de lo que se considera pues una intuición normal, ¿no? Aparte las trabajaba, es decir, ella era tarotista, es decir, todas las mañanas, desde los años 20, desde mediados de los años 20 hasta prácticamente los últimos años en los que conservó la lucidez, hasta 1980 y tantos, 84, 82, 83, cada día Gala tiraba el tarot a Dalí por la mañana.
a primera hora. Es decir, de tal manera que según la predicción de Gala, Dalí no se levantaba de la cama ese día. Es decir, si preveía que iban a pintar bastos ese día, Dalí no cumplía absolutamente ninguno de sus compromisos. Gala era una buena tarotista, todo el mundo que la conoció en el ambiente surrealista pues lo reconoce. De hecho, el mismo movimiento surrealista, con intelectuales y artistas bien conocidos, pues eran pródigos, todos ellos, en relaciones con el mundo mágico. Muchos de ellos, de los surrealistas franceses, eran discípulos de Bourdieu. Muchos de los surrealistas, con Breton a la cabeza, pues eran apasionados de la magia, de la alquimia. El mismo Breton, que era el jefe de fila de los surrealistas, pues había leído a Fulcanelli, y Dalí también. Había leído los textos clásicos de la alquimia. Es más, es famoso que los surrealistas, siempre que creaban una revista, fundamentalmente lo que no podía faltar era la astróloga. Bueno, todo esto hace que en este ambiente en el cual se criaron culturalmente Gala y Dalí, latiera un sustrato, si no mágico, sí paranormal, sí de aproximación a todas estas ciencias ocultas, a todo este mundo de lo que no es racional. Y Gala, desde luego, de todas las ramas del esoterismo, del ocultismo, siempre se decantó por las más problemáticas y siempre estuvo cerca de todo aquello que era lo más, casi diría yo, lo más infernal, en el sentido propio de la palabra satánico. Es decir, hay rasgos satánicos en Gala. ¿Y tú crees que eso le influyó a Dalí, aparte del tarot que le echaba todos los días, en la obra? Sí, porque realmente la obra de Dalí depende de tres mujeres, ¿no? Una es su hermana, que es un personaje gris, absolutamente gris. La otra es Lidia, que es una bruja, y la otra es Gala, que es bruja y media, ¿no? Entonces, claro, algo le quedó al pobre, ¿no? Pero Dalí, en el fondo, el libro que tiene que salir en abril, que es una biografía de Salvador Dalí, el título es Dalí entre Dios y el diablo, ¿no? Porque realmente la vida de Dalí, su vida y su obra, no solamente su vida, es una tensión dialéctica entre dos polos. Un polo que tendía hacia la superación de sí mismo y la tendencia a alcanzar estados alterados de conciencia, pero digamos por elevación, y al mismo tiempo había el otro polo que buscaba justamente lo mismo, pero por degradación. Entonces, en un lado estaba Gala, desde luego. Es decir, Gala era el personaje problemático en torno a Dalí. También era el personaje que reconocer unas cualidades de genio y de carácter. Gala era la persona que inspiraba a Dalí. Es decir, Gala, pero no la Gala humana, sino una Gala idealizada. Es decir, si estáis familiarizados con la literatura medieval y con toda la literatura de los fieles de amor, de Dante y tal, pues Dalí lo que había hecho era algo parecido a lo que hizo Dante con Beatriz. Es decir, la idealizó. Y entonces, a partir de esa imagen ideal, la convirtió en un objeto de inspiración que no tenía nada que ver con la Gala real, que era absolutamente siniestra, no tenía absolutamente ninguna de las cualidades que esa Gala ideal generada por Salvador Dalí estaba dotada, ¿no? ¿Por qué estos temas, es decir, la magia, el misterio, llaman tanto la atención, o ha llamado tanto la atención a los artistas, sobre todo artistas de esa época, surrealistas? ¿Qué buscaban ahí? Pues, hombre, yo creo que el surrealismo es un momento muy interesante, y antes hay otro momento todavía más interesante, que es el dadaísmo, ¿no? El dadaísmo es una tenta de Tristan Tzara, efectivamente, que luego converge con el surrealismo, pero realmente era un movimiento que lo que miraba era el planteamiento que se hacía era muy sencillo, y además es un planteamiento que tiene bastante que ver con todo lo que es el esoterismo, el mundo mágico, etc., ¿no? Es decir, es el reconocimiento de que la realidad que se puede percibir por los sentidos y la realidad que se puede aprender mediante la razón no es la única realidad posible. Entonces, que existe otra realidad, es la famosa frase de Paul Eluard, el anterior amante de Gala, por cierto, antes de Dalí, que decía, hay otros mundos, pero están en esto. Entonces, ellos, los surrealistas, los dadaístas, y Dalí sobre todo, lo que buscaba era la llave de entrada, la forma de entrar en esos mundos que inicialmente le estaban vedados para la razón, para el entendimiento lógico, para la racionalidad, ¿no?
Entonces, cada surrealista pues lo hizo de una manera diferente, escritura automática. Eso te iba a preguntar también, decían. Entonces, efectivamente, la escritura automática de los surrealistas es la misma escritura automática de los ocultistas. No hay absolutamente ninguna variación. Lo que pasa es que los ocultistas le daban un sentido y los surrealistas y dadaístas le daban otro completamente diferente. Es decir, que los estratos más profundos de la conciencia pues salían a la superficie mediante la escritura automática. Pero no era únicamente la escritura automática. Los surrealistas trabajaban mucho los sueños. Dalí trabajaba mucho los sueños, mucho más incluso que el resto de surrealistas. Y claro, en este mundo vidrioso de sueños, de escritura automática, necesariamente había puntos de encuentro con las doctrinas místicas, con el ocultismo, con el esoterismo. Era inevitable que se encontraran. También es cierto que algunos de estos surrealistas pues no tenían necesidad de experimentar. Desde los que experimentaron con drogas psicodélicas en los años 20 hasta los que experimentaron con meditación y ejercicios de meditación y concentración dentro de la escuela de Gurdjieff, hasta los que como Dalí, experimentando, descubrieron algo que era de cajón, que era que, dado que no hay nada nuevo bajo el sol, para que ir a buscar cosas nuevas, si la mística española del siglo de oro ya lo presentaba prácticamente todo. Entonces, a partir de ese razonamiento, cuando Dalí se interesa por los místicos españoles. Y entonces es cuando aparece el mejor Dalí, el Dalí de los años 45, 58, cosas así, que es lo que él llama el periodo místico. Y en ese periodo místico yo sí que creo estar en condiciones de afirmar que Dalí supera a cualquier otro artista del siglo XX. No solamente porque como dibujante era muy bueno, sino porque detrás de esos rasgos, detrás de estos trazos que pueden ser sorprendentes, lo que había era un deseo de superación, una ansia de superación de la condición humana y de búsqueda de otra realidad. Y por eso, a mi modo de ver, Dalí es fundamentalmente un artista que rompe, incluso dentro de su propia corriente, dentro del surrealismo, que rompe con esa tendencia del arte entendido como algo suntuario, como algo exótico. Para terminar con Dalí hay una segunda parte que está esperando. ¿Tú crees que él entró en contacto con esas entidades espirituales que algunos son capaces de acceder? No, yo creo que no. Es decir, que lo que hay que reconocer después de seguir la vida y la obra de Salvador Dalí es que su búsqueda de otros estados de conciencia, de otras realidades, se saldó con un completo, total y absoluto fracaso. Y ese fracaso se llamó locura. Es decir, Dalí durante toda su vida había perseguido la locura, había jugado a hacerse el loco. Él mismo decía que no estaba loco, pero que lo parecía. No, realmente al final, en los últimos años, incluso estuve hablando con un psiquiatra que lo trató, y en los últimos años Dalí estaba completamente loco. Es decir, creía que era un caracol que estaba perdido en su cráneo, en fin, y no había entrado, es decir, esa locura que durante toda su existencia la había perseguido, finalmente lo dominó. Es decir, la búsqueda de Dalí, como toda búsqueda, autónoma, es decir, como toda búsqueda que uno hace sin ayuda exterior, sin pertenecer a alguna escuela o a alguna corriente sapiencial, pues corre el riesgo de estrellarse. Y esto fue lo que en el fondo le pasó a Dalí. Es decir, en el fondo también es el drama de nuestra época, en donde alguien que quiera tener una experiencia espiritual dice, bueno, ¿y dónde voy? ¿Dónde la busco? ¿Dónde encuentro maestros? ¿No? Yeah. Bueno, pues esa fue el drama, la tragedia de Salvador Dalí. Hacia otros universos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Parece que los guerreros se mueven. Nos vamos hasta Portugal para hablar con uno de los responsables de unas actividades que se están poniendo en marcha. Iberia Activa. Domingo Díaz. Buenas noches, Domingo. Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿En qué parte de Portugal estás, Domingo? Pues estoy en el Cabo de la Roca, la parte más occidental de Portugal. Buen sitio. Hace poco presentabais en Madrid y dentro de poco en Barcelona una serie de actividades y de gestiones que queréis hacer. Iberia Activa. Cuéntanos qué es exactamente. Bueno, Iberia Activa es una formalización ya en la práctica
de una vieja idea, de un viejo sueño, que es la unión de los trabajadores de la luz, por así decirlo, de Portugal y España para dar fuerza a la energía ibérica y la energía de lo que es la nación energética de Iberia. Y después de muchos años de trabajar por separado en todos los trabajos energéticos de ambos países, pues encontramos por fin un punto de apoyo y de plataforma común para unirnos, y eso es lo que estamos presentando tanto en Madrid como en Barcelona, y que ya se ha presentado en Lisboa hace un mes. Iberia activa esta conexión espiritual de portugueses y españoles. ¿Y qué es lo que se pretende? Eso, reunir las fuerzas para que la gente que tiene ganas de hacer algo realmente, ahora que parece que es el momento, estemos unidos. Exactamente, es para armar un trabajo espiritual sin fronteras, que repercuta pues en el incremento de la vibración de Iberia completa, ya sin parte española y portuguesa. Los países que están en la península, estos dos son complementarios a nivel energético. Portugal es un país claramente femenino, claramente yin, de la madre, y España es un país masculino, toro, sangre, guerrero, padre, y entonces la unión de los dos nos lleva al equilibrio necesario para seguir potenciando la energía de Iberia. Bien. Y eso lo hemos captado y lo estamos potenciando. ¿Estáis encontrando mucha repercusión en los medios y mucho interés en la gente? Bueno, de momento sí. Aquí en Lisboa hicimos la presentación en un hotel, asistieron unas 150 personas, muchas se han incorporado a trabajar con nosotros. En Madrid también llenamos una sala céntrica, y en Barcelona será el mes que viene. Siempre lo hacemos los días 24, que es nuestro número secreto, clave, mágico. 24. El 24, entonces... pero nuestra gran puesta de largo, nuestro estreno, será el día 1 de mayo, cuando vamos a convocar 11 grandes trabajos rituales en toda Iberia, España y Portugal, y bueno, que vamos a empezar a publicitar ya mismo, y que esperamos que la gente se adhiera a estos trabajos, porque es el día, según nuestro conocimiento, como si dijéramos, de la resurrección espiritual de Iberia. Ya. Y eso es lo que vamos a trabajar. 24, próximo mes de abril. ¿En qué lugar en Barcelona, para ir adelantándolo? Bueno, en Barcelona es en un centro que se llama Espai d'Alet, que está recién inaugurado en la Ronda de Cataluña 33, Ronda Universidad 33, perdón. Ronda Universidad 33. El día 24 de... El día 24 a las 7:30 de la tarde en Barcelona. Bien. Domingo, vamos a mantenernos en contacto para ir anunciando ese tipo de cosas, y estaremos el día 1 de mayo también, ese día del trabajo, para anunciar esos 11 trabajos. Los guerreros, dicen, de la luz, espirituales, se ponen en marcha. Gracias, Domingo. Cualquier persona que quiera información, que nos la remita a nosotros, y nosotros nos ponemos en contacto contigo, ¿o hay alguna forma de conectar contigo? Hay un correo que es muy popular mío, que es domingo, ¿sí? @amix.es. Amix en catalán, amigos. Sí, pero con Y. Amix. Amigos con Y. .es. Perfecto. Domingo, muchas gracias, buen viaje. De nada. Y a ti, Miguel. Te vemos prontito, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Cuando todo en tu vida va sobre ruedas, es fácil creer que las cosas pasan por una razón. Es fácil tener fe. Pero cuando las cosas empiezan a ir mal, es muy difícil mantener esa fe. Cuesta no preguntarse por qué razón pasan esas cosas. Y terminamos. Por hoy concluye la primera edición del Espacio en Blanco. Enseguida llegan las noticias a las 4, a las 3 en las Islas Canarias, y después la radio sigue aquí en Radio Nacional de España. Mañana más, no os lo perdáis. Trataremos en exclusiva un tema que lo han llamado los trabajos húmedos. No os lo perdáis con uno de vuestros invitados favoritos. Esa será la primera hora del Espacio en Blanco. Si habéis empezado las vacaciones de Semana Santa, disfrutar de ellas, disfrutar del fin de semana, cuidado, precaución en las carreteras, y dejarnos un hueco. Mañana a las 2, la 1 en las Islas Canarias, estaremos aquí de nuevo para llenar este Espacio en Blanco, y queremos estar todos juntos.